Aquí comienza Red Más Noticias. De nuevo les damos a todos ustedes las buenas noches y la bienvenida y empezamos hablando de esa grave situación en la vía al llano que era la verdad inocultable. Las lluvias, los derrumbes llevaron a las autoridades a ordenar su cierre indefinido hasta que se logren retirar los cerca de 15.000 metros cúbicos de tierra y piedra que sepultaron la carretera. Paula, por ahora, una de las soluciones para ir de Bogotá a Villavicencio es utilizar dos vías alternas. La primera, la transversal del Cisga, y la segunda, la vía Bogotá, Sogamoso, Agua Azul, Villavicencio. Los trayectos pueden tardar entre 9 y 12 horas. La compleja situación que vive la vía al llano es consecuencia de los constantes deslizamientos en varios puntos, que esta vez obligaron a las autoridades nacionales a declarar el tramo en la zona de Guayabetal como calamidad pública y en alerta roja. El cierre se va a dar entre el kilómetro 57 y el kilómetro 58 más 500 y no lo vamos a hacer para toda la vía por una razón muy sencilla, es porque no podemos dejar aislada a la población de Guayabetal. A causa del grave derrumbe que borró ambos carriles del corredor vial, serán 1,5 kilómetros los que permanecerán con la medida de cierre indefinido. Entre las medidas que se adoptarán para resolver la situación está el establecimiento de un plan de emergencia en las zonas con mayor dificultad. 13 puestos de mando unificados nacionales realizados aquí en la sala de crisis nacional. Segundo, 9 mesas técnicas, 7 de ellas en Guayabetal y 2 en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Con el fin de mantener la conectividad entre Bogotá y Villavicencio, se dispuso de dos vías alternas, la transversal de Cisga y la vía Bogotá, Sogamoso, Agua Azul, Villavicencio, que circundan entre 6 y 7 horas de trayecto. Vamos a trabajar una vía terciaria que está localizada en el municipio de Guayabetal, que buscamos permita de alguna manera el tránsito al menos de vehículos de categoría 1, es el trabajo que vamos a adelantar inmediatamente. También se dispondrán de mayores rutas aéreas que permitan la conectividad entre las dos ciudades. Cerca de 78 serían los puntos en los cuales se requeriría atención en la vía al llano. Eso lo dice la Agencia Nacional de Infraestructura. En un informe presentado por el concesionario de la Veeduría Ciudadana se reportaron 137 puntos con problemas de inestabilidad en la vía al llano. Se han atendido 60 sitios con inversiones que superan los 100.000 millones de pesos, incluyendo obras que están por iniciarse en el kilómetro 46 y 64, que las va a contratar el Instituto Nacional de Vías, túneles falsos para esos dos sitios. El punto más crítico en la vía al llano es el kilómetro 58 tras el deslizamiento de material que lo mantiene sepultado bajo 15.000 metros cúbicos de tierra. Definitivamente el más crítico de todos es lo que estamos viviendo en el kilómetro 58, es una situación de un movimiento en la ladera muy grande. El segundo de los puntos que preocupa al gobierno nacional y a los colombianos es el kilómetro 64, que desde hace más de un mes viene presentando constantes deslizamientos, del cual se están adelantando unas obras en la ladera y que va a ser complementada con una obra definitiva que es el túnel falso construido por el Instituto Nacional de Vías. Otro de los puntos con inestabilidad en el terreno es el kilómetro 46. Si bien generó muchos problemas en el invierno anterior, por fortuna en este invierno se ha comportado bien, pero también va a ser objeto de la construcción de un túnel falso. El gobierno nacional es quien está asumiendo los costos para la atención de las emergencias en los diferentes puntos por la inestabilidad del terreno, así lo afirma la ANI. El organismo asegura que a los concesionarios solo les corresponde lo relacionado con las obras en las que trabajan. Y mucha atención que según cifras oficiales del gobierno entre 2017 y 2018 hubo en la vía al llano 127 incidentes, esto entre deslizamientos, caída de rocas y derrumbes. Según el informe al que tuvo acceso Red Más Noticias, en 2017 hubo 45 afectaciones que implicaron el cierre de la vía o paso alterno. Lo que alerta el informe es que al parecer la montaña está cada vez más inestable, pues en 2018 la cifra de afectaciones en la vía se duplicó, llegando a 82 episodios, la mayoría de ellos en los municipios de Caqueza y Guayabetal. En medio de esta preocupante situación, una de las ciudades que más siente las consecuencias, pues obviamente es Villavicencio. Por eso hacemos contacto a esta hora con su alcalde, Wilmar Orlando Barbosa. Alcalde, buenas noches y bienvenido a Red Más Noticias. Muchísimas gracias, muy buenas noches a todos los televidentes.
Alcalde, quiero comenzar preguntándole por una versión que ha rondado en medios de comunicación y es la posibilidad que existe que gran parte de la montaña se venga abajo en la zona del derrumbe del kilómetro 58. ¿Esta información es correcta? Es el conocimiento del riesgo que nos han ofrecido en los puestos de mando unificado que ha convocado el Gobierno Nacional. Después de estudios técnicos específicos nos han dicho que el menor de los escenarios es que puedan caer 200.000 metros cúbicos y el mayor de ellos es que toda la montaña se venga abajo, 4 millones de metros cúbicos. En las cifras del día de hoy apenas habían caído 30.000 y eso colapsó, generó la noticia del cierre indefinido. Entonces imaginen si pasara el menor de los escenarios, definitivamente se generaría un efecto tobogán. Todo el resto del material llegaría al Río Negro, se generaría una presa natural y luego en ese rompimiento, pues los desastres, aguas abajo y aguas arriba serían de unas magnitudes que hoy son incalculables. A nivel de pérdidas, alcalde, ¿cuáles han sido esas consecuencias para el departamento, también para Villavicencio? No, de una forma muy grande. En estos últimos días hemos podido calcular con los gremios del territorio, con la Cámara de Comercio, pérdidas superiores al billón de pesos. Solamente en el día a día dejan de transitar por la vía 12.000 toneladas de alimentos, de insumos, de combustibles, diferentes formas en las que el comercio, la industria de nuestro territorio y de medio país se mueve y desafortunadamente hoy está totalmente colapsado. Señor alcalde, hemos hecho un barrido por algunas páginas de ventas de tiquetes a Villavicencio y hemos encontrado unos precios extremadamente altos para una ruta tan corta que no supera los 25 minutos. ¿Usted ha podido hablar con el presidente, con el gobierno sobre este tema de los tiquetes aéreos a Villavicencio? Precisamente le hemos pedido de manera insistente al señor presidente que haga uso y aplique el artículo 215 de la Constitución Política de nuestro país, que haga esa declaratoria de estado de emergencia para esta zona del país, donde pueda generar de ahí en adelante esas oportunidades tributarias transitorias para nuestro territorio, que puedan suspender de manera temporal el IVA. Por ejemplo, en los tiquetes, si quitamos la carga tributaria y le entregamos un subsidio a el full jet, a esa tarifa que tiene el combustible que se necesita para los aviones, podríamos impactar casi en una reducción del valor del tiquete en el 50%. No puede ser, si ustedes hoy cotizan una ruta en el vuelo de la noche, Bogotá-Villavicencio, en una sola ruta para un pasajero cuesta más de 800.000 pesos. Y si hoy mismo pudieron evidenciar cuánto vale ir de turismo a Aruba, en el ida y vuelta no cuesta más de $240 y no vale más ir a Miami en el día viernes aún de $450 en la vuelta completa, en el ida y vuelta más bien. Entonces hemos propuesto diferentes cosas, fórmulas en las que en esa declaratoria de estado de emergencia para nuestro territorio es posible que el gobierno nacional, además de las medidas que anunció hoy, que todas son muy importantes, que reactivan y mitigan un poco el impacto del sector agropecuario en el tema de créditos, en los temas tributarios, también de una manera muy excepcional podrían generar este tipo de impactos para seguir mitigando un poco este desastre económico y social que vivimos en el territorio. Es realmente increíble las tarifas de usura que pueden llegar a cobrar las aerolíneas por un trayecto tan corto y sobre todo en una emergencia tan grande como la que vive el país. Pues bien, alcalde Wilmar Barbosa, alcalde de Villavicencio, muchas gracias por acompañarnos aquí en Red Más Noticias. Atentos quedamos a la situación. Muchísimas gracias a todos los televidentes y a todo el equipo de Red Más Noticias. Gracias por acompañarnos siempre en cada uno de los eventos e insucesos que tenemos en el territorio. Pasa en el Meta, pero la afectación es para todo el país y nos interesa a todos como colombianos, por supuesto. Entre tanto, los comerciantes están preocupados porque no saben cuánto puede durar la emergencia y las pérdidas siguen aumentando. Tras las medidas anunciadas por el gobierno nacional para hacer frente a la emergencia de la vía al llano, el Meta pidió acciones más fuertes al respecto. Esperamos que se declare la emergencia social, económica y ambiental para poder atender esta crisis. La propuesta del gobierno departamental busca fortalecer a todos los departamentos de la Orinoquía, con excepciones de impuestos y otras medidas que les permitan sortear la crisis. No hemos declarado la calamidad como la ha hecho Cundinamarca y lo ha hecho el municipio de Guayabetal,
porque realmente es en esa jurisdicción donde hoy se presentan estos derrumbes. Y es que los sectores productivos no la han tenido fácil y el anuncio del gobierno causó un efecto negativo para ellos. Hoy ha subido 5.000 pesos el bulto de fertilizante para los que les faltan la fertilización en arroz. Nos hacen falta 12.000 toneladas por llegar a Villavicencio y al departamento del Meta para suplir las necesidades de los agricultores en lo que tiene que ver en unas 58.000 hectáreas que hay sembradas ya en el departamento del Meta. Y con la cosecha de arroz cerca, el dilema es cómo sacar el producto. En 20 días iniciamos cosecha. El departamento del Meta va a producir entre 300 a 320.000 toneladas de arroz, la cual tenemos capacidad para almacenar 150.000. Por ahora, desde todos los sectores, piden al gobierno planes concretos que ayuden a superar la crisis. Por cuenta del cierre a la vía al llano, es muy probable que los precios de los alimentos, insumos y pasajes estén subiendo bastante. Los usuarios ya se están quejando de los sobrecostos del transporte aéreo, mientras los transportadores proponen al gobierno que por lo menos no les cobren los peajes. El gremio de transportadores de carga Colfecar presentó cuánto es el costo para sus afiliados. Nosotros hemos registrado pérdidas de más de 29.000 millones de pesos en lo que va corrido estos 30 días que ya ajustamos hoy. Los transportadores dicen que la solución de otras vías alternas no son suficientes por su mal estado. Si una tractomula en ese momento está tarifando por la vía que se cierra 1.600.000 pesos, por el otro lado estamos hablando de 3.500.000 pesos. Y presentaron una alternativa temporal para aliviar parte de sus costos. Por lo menos una disminución en la mitad del valor del peaje y en algunas otras condiciones al ingreso de Villavicencio que no se cobre ese peaje. No es diferente lo que ocurre con los alimentos. Según la SAC, aunque todo se ve afectado por la situación, hay unos renglones que tienen muchas dificultades. En el caso de la avicultura, 1.200 toneladas de carne de pollo semanales que se mueven desde Villavicencio a la ciudad de Bogotá. 2.300 toneladas de alimento concentrado para más de 5 millones de aves del centro del país hacia esa localidad. En el caso de la porcicultura, son más de 120 toneladas semanales de productos derivados de la porcicultura, más el alimento que se consume en los cerdos que hay en esa zona del país, que también tienen sobrecostos. Y en el caso del arroz, que va a resultar muy preocupante, se espera una cosecha para los meses de julio, agosto y septiembre de 600.000 toneladas de arroz blanco, de las cuales prácticamente el 95% tienen que venir al centro del país. Y aunque los productores y transportadores hacen lo posible por mantener en buen estado su carga, permanecen en medio de riesgos y altos costos. Y el otro efecto que tenemos es la disponibilidad de camiones, porque van a pasar de poder mover los productos en tractomulas por la vía que hoy está cerrada por 2 vías alternas. El transporte aéreo no ha sido la solución ideal, ya que crecen las quejas de los usuarios de sobrecostos en tiquetes. En este momento, según está reportando la Aeronáutica Civil, tenemos tiquetes desde 200.000 pesos hasta 260.000 pesos hasta 750.000 pesos. Esto depende del mercado. Por esa razón, el gobierno busca ampliar la oferta de vuelos a Villavicencio. Se ha habilitado la pista de la base de API para el aterrizaje de aviones A320 y A319. Los gremios piden soluciones reales y cambios de las reglas de juego de las concesiones para que dejen de culparse unos a otros y busquen soluciones reales a un problema que le ha costado y le seguirá costando mucho al país. Bueno, y si bien el país asume hoy un nuevo cierre indefinido allí en la vía al llano, este no ha sido el único episodio grave que este corredor ha enfrentado. Durante años sus habitantes, la población aledaña, han tenido que convivir con el miedo. Durante 3 décadas, la construcción de la vía al llano ha estado sumida entre túneles sin terminar, puentes caídos, cierres y tragedias. No han bastado los más de 8 billones de pesos invertidos en esta vía que comunica el centro del país con los llanos orientales para dar fin a los episodios que son un verdadero dolor de cabeza para los habitantes de esta región. Los riesgos siempre han estado latentes. Así lo recuerda la historia cuando el 29 de julio de 1974, Quebrada Blanca fue testigo de un derrumbe de lodo y tierra que dejó
dejó sepultados vehículos y maquinaria. El saldo, más de 300 personas que no pudieron escapar de la ola de tierra que los enterró vivos. Pasaron 20 años y siguieron los múltiples cierres e interrupciones del tráfico. Uno de los más recordados fue el cierre en 1991, que duró 30 días. Solo hasta 1994 el gobierno entregó a Coviandes un contrato de concesión con la esperanza de que con estudios y obras de construcción se evitaran más tragedias. Sin embargo, han pasado los años y ese encargo sigue siendo una deuda. Los deslizamientos y movimientos de la montaña no han cesado desde el inicio de la construcción de la vía. La comunidad asegura que desde el inicio de esta construcción se han sumado uno a uno los muertos. En los recientes años los movimientos de la montaña pareciera que se han intensificado. Aún nadie responde si las detonaciones para la construcción de túneles, por ejemplo, son parte de lo que ha debilitado a la montaña. Han sido tantos los casos que los pobladores han perdido la cuenta de los cierres y deslizamientos. Sin embargo, hay algunos recientes que están en la memoria. Entre ellos, en 2008, un derrumbe en el kilómetro 46 sepultó a 4 personas que iban en un bus intermunicipal. Otras 4 quedaron heridas. En 2011, un hombre de 64 años que pasaba por la vía también quedó bajo los escombros, que se vinieron montaña abajo. La vía ya no volvió a ser noticia en enero del 2018. El gobierno nacional ordenó hoy el cierre de la vía al llano para evitar el riesgo de una nueva tragedia en el puente Chirajara. La caída del puente Chirajara, cuya construcción estaba en manos de Coviandes, el mismo concesionario que hoy busca salidas para garantizar la movilidad y que atribuye los derrumbes a supuestos proyectos avícolas y no a las obras que realiza. En aquella oportunidad murieron 10 trabajadores y fue necesario hacer la implosión del puente e iniciar de nuevo. Tan solo 4 meses después, en mayo, un camionero quedó atrapado en su vehículo bajo nuevos deslizamientos y al pasar 30 días, una nueva tragedia enlutó al centro del país. Berenice Martínez, de 55 años, y Joana Osorio, de 30, quedaron sepultadas bajo la tierra junto con 2 menores de edad de 10 y 3 años, quienes viajaban en un vehículo particular. Agosto de ese año fue un mes crítico. Las autoridades reportaron incluso días en los que hubo 4 deslizamientos en el kilómetro 64. El 26 de noviembre el drama siguió, al parecer de nuevo por errores de cálculo o diseño. En el sector Chirajara Fundadores de la vía Bogotá-Villavicencio, en el kilómetro 65, parte del puente La Pala cayó. A la lista se sumaron 5 muertos. En lo corrido de ese año, varios hechos han llamado la atención, incluido este gigantesco hueco sobre uno de los túneles que se está haciendo en la vía Villavicencio, en el sector de Susumuco, cerca al peaje Pipiral. El hecho fue reportado por la comunidad y a raíz de esto, 6 familias fueron evacuadas. Hoy, que la vía está cerrada en su totalidad, las familias que están entre la montaña y el río sienten temor, mientras que las pérdidas ascienden. Para tratar de entender por qué está pasando eso en la montaña, en la vía Bogotá-Villavicencio, hoy hemos invitado a David Tovar, geólogo de la Universidad Nacional. Hola David, bienvenido como siempre aquí a Red Más Noticias. Giovanni, muchísimas gracias, muy buenas noches. Paula, buenas noches. Y sí, pues lo que está sucediendo actualmente en la vía del llano es complicado, es un efecto precisamente por el comportamiento de la roca. Y precisamente para eso hemos traído algo aquí muy didáctico para explicar qué es lo que pasa cuando la roca es sometida a esfuerzos, ¿sí? Y ver efectivamente cómo es que se fractura la roca con el tiempo debido a los diferentes esfuerzos tectónicos. Y esto es un ejemplo clarísimo de lo que está sucediendo, que es una actividad, digamos, producto de la tectónica de placas. Bueno, empecemos entonces con la explicación, porque trajo usted 2 barritas de chocolate. Sí, precisamente esto es algo simplemente para entender, es algo muy práctico, y es que en la Tierra existen diferentes tipos de esfuerzos, ¿vale? O sea, podemos coger esto, comprimirlo, estirarlo, y si nosotros vemos, no sé si le podamos pedir aquí a cámara. Ahí está. Aquí, perfecto. Si nosotros llegamos y cogemos esta barra de chocolate, ¿verdad? Y la empezamos a estirar, esto se va a empezar a romper, ¿cierto? Se va a fracturar y va dejando muchos roticos ahí. Bueno, muchas fracturas. De igual manera, si esto lo empezamos a tensionar, a comprimir, esto se va a deformar,
se va a deformar y se va a romper. Entonces aquí vemos diferentes fracturas. De hecho, alcanzamos a ver el caramelo que está por dentro de la barra de chocolate. ¿Vale? Entonces son dos tipos de esfuerzo. Uno, lo que hicimos fue comprimirlo, hacerlo de esta manera, y lo otro lo hicimos, digamos, estirándolo, ¿ok? Son algunos de los tipos de esfuerzos que se presentan y que pueden afectar el cuerpo de roca. Como se vio acá, esto se fractura, se va rompiendo. Si a esto le sumamos que es una zona, empezando porque Colombia es un país tropical, hay una altísima pluviometría, es decir, cae mucha lluvia a lo largo del año. Entonces, la lluvia se va infiltrando en esos huecos, en esas fracturas, ¿verdad? Y lo que va haciendo es debilitando el suelo, debilitando la roca, y a la final pasa lo que le sucede a uno cuando está, por ejemplo, caminando en una calle mojada, que uno diga y se resbala, ¿cierto? Porque el agua, esa película de agua, lo que hace es reducir la fricción y uno ¡pum!, pisa eso y se va. Entonces, el agua que se infiltra en la roca lo que genera es que baja la fricción considerablemente y esto se empieza a deslizar. Y tenemos los diferentes eventos de deslizamientos, de movimientos en masa que han cubierto gran parte de la vía que conduce a Villavicencio. David, ahora que hablábamos con Paula y estábamos entrevistando al alcalde de Villavicencio, él habría la posibilidad de que la montaña literalmente se viniera abajo. Según esta explicación, es totalmente posible. Digamos, es un chance, es una posibilidad, está abierto esto, todo, digamos, sustentado bajo estudios más técnicos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque como ustedes vieron, uno, dependiendo del tipo de esfuerzo que se haga en la roca, esto se va fracturando por ciertas partes, ¿verdad? Entonces, cuando se tiene un estudio concienzudo, un estudio detallado de la región, uno puede saber qué tipo de fallas geológicas pasan alrededor, cómo es que está fracturado el macizo rocoso, ¿verdad? El tipo de roca, que también es importante, porque no todos los materiales se deforman igual. No es lo mismo deformar el caramelo cuando uno lo estira no se rompe, sino que se va estirando, ¿cierto? Si uno llega y coge esto, uno ve el caramelo que se va estirando, ¿verdad? Pero no se rompe. Entonces, dependiendo del tipo de material, es posible determinar por dónde se puede venir abajo y que, digamos, la montaña o el sector que se está debilitado, y tener una idea, un cálculo estimado de cuánta es la masa de tierra que finalmente va a colapsar. David, pero entonces esto quiere decir que existen terrenos en Colombia y en el mundo que definitivamente no pueden ser intervenidos por el ser humano. ¿La vía al llano podría no tener salvación? Yo, digamos, de un concepto técnico particular, yo no podría dar una opinión porque no conozco con exactitud cómo es el terreno a detalle. Sin embargo, sí es posible realizar obras de gran infraestructura siempre y cuando se tengan los estudios detallados y la inversión que haga el Estado en el estudio técnico. Y esto, digamos, va muy acompañado de los ingenieros civiles con los geólogos, ¿sí? Aquí, digamos, la moraleja, y siempre se dirá, yo creo que es lo que nos queda de esto, es que hay que hacerle caso a los científicos. Si realmente hay una zona que no se conoce con exactitud y que es mejor no intervenirla o que realmente está muy debilitada, hombre, pues tengamos una alternativa, ¿cierto? Pero aquí lo que nos queda es realmente que hay terrenos que son complicados y Colombia está fracturado por todo lado, es decir, por el mismo tectonismo. Aquí tenemos 3 cordilleras, aquí hay una confluencia de placas tectónicas, la placa de Sudamérica, la placa de Nazca, la placa del Caribe hacia el norte, entonces todo está roto por todo lado, ¿sí? Eso es como coger una galleta Ducales y usted cogerle y hacerle así, la tiene moronas, ¿verdad? Hay terrenos un poco más estables que otros. Es decir, es una diversidad geológica muy amplia y por eso hay que hacer de estudios en mucho más detalle. ¿Es posible hacerlo? Sí, y hay obras de infraestructura en todas partes del mundo que son muy complicadas, pero aquí lo que se necesita es un estudio técnico serio, que se haga una inversión necesaria y que se le tenga en cuenta a los científicos. Necesitamos tener geólogos e ingenieros civiles que tengan la autoridad para decir qué terreno se puede intervenir y cuál no. En ese orden de ideas, cuando se hacen este tipo de trabajos, ¿es mejor no trabajar con dinamita? Dependiendo del terreno, hay sectores en los que la roca es muy dura, entonces para ahorrar tiempo se tiene que dinamitar. Entonces todo tiene que ver con la geología y como aquí podemos encontrar rocas que son muy, muy duras, ¿cierto? Que necesariamente toca perforarlas o abrir huecos con dinamita, ¿cierto? Para poderlas atravesar. Hay otros tipos de rocas que pueden ser excavadas, pueden ser retiradas, removidas con otro tipo de metodología. Entonces, por eso es necesario conocer la geología local, porque la geología de Colombia va cambiando muchísimo en sectores muy pequeños. Entonces, si uno trae, digamos, expertos, no sé, de Estados Unidos o de China o de Francia, que no conoce el entorno local, pues va a ser muy complicado porque si no se tiene el conocimiento de lo que está pasando localmente, no se va a tener una proyección a mediano y largo plazo de cómo va a ser el comportamiento de estas estructuras. Y vean que la infraestructura es la que termina afectada y a la final los que terminan más afectados son la población. Y esto pues no es posible porque se tienen los estudios técnicos y se tiene el conocimiento para evitar este tipo de cosas.
Ahí lo tienen ustedes. Conocer las noticias es bueno, entenderlas es mejor. Ahí lo tienen muy pilo David Tovar, geólogo de la Universidad Nacional. David, gracias por estar con nosotros. Giovanni, muchas gracias a ustedes por la invitación. Continuamos con las noticias. 2 personas muertas y 4 más heridas dejó el colapso del techo de un establecimiento comercial que estaba siendo remodelado en la localidad de Chapinero, aquí en Bogotá. Era las 3:15 de la tarde, obreros trabajaban en la remodelación de este local cuando se oyó un estruendo. Es una llamada a través de la línea 123 donde reportaban aquí en la carrera 13 con calle 62 un colapso de una estructura, del techo de una estructura. Una señora de la tercera edad que se sentaba a pedir ayuda económica en el lugar y un obrero perdieron la vida instantáneamente. Otras 6 resultaron heridas. Un transeúnte relató que se salvó por segundos. Pues yo estaba pasando, pasó un segundo, un minuto, menos de un minuto, menos de 30 segundos. Pasé y antes de caer el muro, yo sentí el ruido que ya venía por el aire. Alcancé a sentir y corrí más, caminé más rápido. Las autoridades investigan si el establecimiento contaba con los permisos de construcción. Hay unos cambios estructurales y algunas ya modificaciones del predio que sí requieren licencia de construcción. Era muy reciente, apenas estaba iniciando por lo menos un par de días atrás y en ese análisis es el que estamos en este momento. Según residentes del sector, en el local funcionaba un almacén de ropa y recientemente los dueños habían decidido remodelarlo. El Consejo de Estado decretó la muerte política a Luciano Marín Arango, excomandante de la antigua guerrilla de las FARC, más conocido como Iván Márquez. Según el fallo, Márquez faltó a la designación de su partido político y de los votantes al no posesionarse en el cargo de senador. El Consejo de Estado declaró la pérdida de investidura del ex jefe guerrillero Iván Márquez por haber incurrido en la causal tercera del artículo 183 de la Constitución Política. Estando en posibilidad de hacerlo, el señor no se posesionó en el cargo de congresista y por ende, al tenor de lo previsto por la Constitución, ello constituye causal de pérdida de investidura. De acuerdo con el estudio que se hizo a la demanda interpuesta, se demostró que Márquez faltó a la dignidad que se le otorgó sin razón alguna. El señor Luciano se encuentra en libertad y en total posibilidad de posesionarse, razón por la que, no habiéndose posesionado, pues hay lugar a decretarle la muerte política. La decisión es susceptible de apelación ante la sala plena del mismo tribunal. La segunda instancia va ante el resto de consejeros que conformamos la sala plena contenciosa del Consejo de Estado. La curul de Márquez podría ser asumida por Bencos Biojó, segundo en la lista del partido FARC. Sin embargo, esa situación tendrá que ser revisada por el Senado de la República y establecer si al fallo del Consejo de Estado le aplica la figura de silla vacía. Sección patrocinada por Revista 15 Minutos. Detrás de los famosos, delante de tus ojos. Histórico, en Colombia se logró reproducir el primer eclipse de sol de manera artificial. Dermatólogos de nuestro país demostraron que con una sombrilla, un protector, un sombrero o unas gafas se puede bloquear la luz solar. Todo se trata de una campaña que busca que los ciudadanos se cuiden de los daños que genera en la piel la exposición a los rayos UV. Eclipsar el sol y protege tu piel es una innovadora pieza comunicativa de la Asociación Colombiana de Dermatología, que recientemente fue galardonada en los World Independent Advertising Awards 2019. Y precisamente para hablarnos de esta campaña y de los riesgos de no protegernos del sol, nos acompaña el dermatólogo Héctor Prieto. Doctor, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches. Hablemos justamente de esta campaña y más allá de la campaña, del mensaje de eclipsar el sol, de bloquear los rayos UV. Pues mira, esta campaña la realizamos el año pasado, fue liderada por la Asociación Colombiana de Dermatología. Nos asociamos dermatólogos, nos asociamos comunicadores de Vega, Jaramillo y astrónomos. Y se creó una campaña bastante didáctica, bastante atractiva, con la cual buscamos sensibilizar a la gente de los peligros de la radiación solar especialmente y de cómo poner barreras entre el sol y la piel para evitar ese daño. Doctor, ¿cuáles son las cifras en Colombia de cáncer de piel por efecto del mal manejo de la protección solar? Sí, mira, las cifras en Colombia realmente no son muy buenas, o sea, tenemos subregistro, no hay una estadística tan confiable. Sin embargo, en sitios de referencia como el Instituto Nacional de Cancerología y el Instituto Federico Lleras, se ha visto cómo sostenidamente
ha habido aumento en la cantidad de casos nuevos de cáncer de piel. En otros sitios como los Estados Unidos, que tienen una estadística mucho más confiable, digamos que en el año 1999 había, por ejemplo, 40.000 casos nuevos de melanoma y para este 2019 esperan aproximadamente 100.000 casos nuevos de melanoma. Doctor, ustedes en esta campaña, que es el video que teníamos y ustedes lo podían ver, que fue con el que se ganaron el premio, dan unos tips maravillosos, no solamente acerca de cómo protegernos del sol, sino también de cómo saber que estamos expuestos a una radiación mayor o menor. Correcto. Van a empezar ustedes una gira por colegios para contar a los jóvenes qué deben hacer. Adelántenos algo de esos tips que van mucho más allá de usar bloqueador solar, que es el que todos conocemos. Correcto. Hay dos tipos de maneras de actuar en esta vía. Tenemos una fotoprotección química, que es el bloqueador solar, que es, digamos, el más conocido, pero también está la parte de barreras físicas. Las barreras físicas están dadas por las sombras, por el techo, por los árboles, están dadas también por el uso de sombreros de ala ancha o de viseras que cubran también, aparte de la cara, las orejas y el cuello, de ropa larga, de ropa oscura, de gafas con filtro UV. Todas estas cosas sumadas, no por aparte, porque si se hace una de ellas es un eclipse parcial. Si hacemos todas juntas es un eclipse total. Doctor, Paula también mencionaba, además de esos temas de precaución, pues hablemos de justamente cómo identificar en nosotros mismos algunas alertas para empezar a acercarnos a los dermatólogos sin solo el tema estético, sino también el tema un poco preocupante. Bien, entonces, una de las estrategias es la que hablamos, evitar acumulación de radiación ultravioleta. La otra estrategia es el autoexamen de piel y la visita al dermatólogo. ¿Cómo se hace el autoexamen de piel? Entonces, el autoexamen de piel se puede hacer en la casa. Hay muchos instructivos y muchos videos en YouTube, pueden mirar de cómo detalladamente podemos evaluar manchas y lunares en nuestra piel. ¿Toda mancha es riesgosa? No toda mancha es riesgosa. Algunas características, sobre todo en su forma, en su tamaño, en su color, nos hacen tener más sospechas de que sea cáncer de piel. Entonces, en la comodidad de la casa podemos evaluar manchas lunares y siguiendo unas mnemotecnias podemos mirar cuáles de ellas son más sospechosas y consultar. La otra manera es yendo al dermatólogo, es decir, deberíamos por lo menos ir una vez al año al dermatólogo a revisión de manchas y lunares, así no tengamos ningún síntoma y así no sintamos nada. Pues ahí está la recomendación, acercarse a su dermatólogo y por supuesto protegerse no solo con el bloqueador solar, sino con prendas más largas y con las largas, las gafas. Mire, yo les recomiendo de verdad que se vean el video, lo encuentran en internet, lo tienen que buscar cómo, porque es que hay unos tips maravillosos. Yo me quedé sorprendida de lo bien hecho que está y también de esa nueva información que nos entrega acerca de la protección, de lo que tiene que ver con la radiación. ¿Cómo lo consiguen? Sí, mira, ese video realmente fue muy bonito y es muy didáctico. Ese video lo buscas en YouTube, pones Eclipse Artificial de Piel Colombia. Perfecto. Y ahí te aparece directamente, es un video que dura 6 minutos, es muy corto, muy didáctico y lo puede ver toda la familia. Véanlo y nos cuentan, sí. Doctor Héctor, muchísimas gracias por acompañarnos. No, con mucho gusto. Buenas noches. Y ahora nosotros nos concentramos en la celebración que viene para este fin de semana, el Día del Padre. Y es que cada vez más son los hombres que, digamos que olvidan los prejuicios y se interesan por los trucos de belleza, acuden a centros estéticos y se visten con propuestas seductoras. Aquí les mostramos unos tips oportunos para esta fecha especial. En el marco del Día del Padre no pueden faltar todos esos consejos para el cuidado de la piel y barba de todos esos hombres de la casa. Acompáñenme a vivir una experiencia personalizada de mano de expertos para que mejoren todas sus rutinas de cuidado personal. El concepto de la virilidad no está reñido con el cuidado de la imagen. Ya hoy creo que el hombre también se tiene que cuidar, que usar la crema hidratante, la crema antiedad, a cuidarse las arruguitas. Hay muchos hábitos que se pueden cambiar con simples tips. Voy a peinar directamente solamente hacia abajo, porque la barba, para que mantenga el largo y se vea muy bien de forma y volumen, lo que tenemos que hacer es quitar este frizz, eso que se despeina directamente, bueno. Qué mejor regalo puedes tener toda la rutina para aquellos que no tienen barba, pues la rutina de limpieza y cuidado facial. Ellos han entrado de lleno en el mercado de la cosmética masculina. Tienes que calentarlo a la temperatura, flaco, de tus manos para que haga una línea de absorción. Si ves que no deja la piel densa. En definitiva, los varones también se cuidan. Felicidades a esos luchadores incansables, proveedores del hogar y consentidos padres en su día.
Y ahora la nota de entretenimiento del día. Antonia Macri, la hija del presidente de Argentina, es la fan número 1 del artista colombiano Sebastián Yatra. El paisa, que pasó por Buenos Aires, la sorprendió con una visita en la que juntos se entonaron los éxitos del colombiano. Y después de 5 años de ausencia, Gabriel de las Casas llega de nuevo a Caracol Radio. Hoy lo acompañamos en su primer día como director de La Luciérnaga. Especial reencuentro con sus amigos de siempre, los micrófonos, las noticias y el humor. ¡Qué revista! No, debería salir cada 3 días. No, esto ya... No. Con ese sello único, personalidad arrolladora, encanto y alegría, seguirá conquistando los corazones de sus oyentes. Pues es que en 27 años que lleva el programa son 3 directores. Como ves, eso es de largo recorrido, de gran aliento, y es mantener ese programa de La Luciérnaga en donde queremos mantenerlo y que tiene unos oyentes cautivos, una audiencia cautiva desde hace muchos años que hay que respetar y, por supuesto, evolucionar para ellos. Los oyentes de La Luciérnaga en Colombia y en el exterior, ustedes no saben la emoción que es volver a una casa después de 6 años y después de haber estado 17 años en este programa. Un programa que tiene 27 años. Y ser el tercer director en 27 años es algo que me emociona, que me llena de satisfacción. Un programa no es solamente una persona en la dirección. Un programa fue la dirección de Hernán Peláez, de Gustavo Gómez y ahora de Gabriel de las Casas. Pero el programa es un equipo que ha sabido mantener esta estructura, este formato de programa, de esa gran idea que tuvo Hernán Peláez hace 27 años y que hoy tengo esta fortuna de seguir con él adelante. La gente quiere escuchar cuando quiera, donde quiera, en el dispositivo que quiera, a la hora que quiera. Con el conocimiento de toda la mesa de trabajo de La Luciérnaga y con la madurez y humor que lo caracteriza, Gabo de las Casas regresó. Todavía tenemos radio y televisión tradicional para muchos años y eso es importante. No hay que abandonar el medio tradicional. Bienvenidos a La Luciérnaga en Caracol, Colombia. Éxitos y buena vibra radial, Gabo, en este nuevo comienzo. El que estoy feliz soy yo de que este micrófono se vea cada vez más y que estemos precisamente compartiendo este primer día de La Luciérnaga con los televidentes de Red Más Noticias. Mucha suerte para nuestro querido Gabo, que yo sé que lo seguirá haciendo muy bien y rompiéndola ahí en La Luciérnaga. Bueno, vamos a ver qué fue lo que ustedes dijeron sobre el partido de mañana entre Colombia y Argentina. ¿Quién cree que va a ganar ese partido después de tantos años que no hemos podido ganar a los argentinos? Santiago Ruiz dice, lo gana Colombia 1-0. Tenemos delanteros que vienen cumpliendo con su tarea. Sin embargo, Armani impedirá que sea más abultado el marcador. Ponderado este análisis. Muy bien, Santiago. Edgar Augusto Torres dice 1-0 ganando Colombia. Muy bien. Aquí, Sofli@Glomunos. Argentina 2, Colombia 1. Ups. Se nos coló una Argentina, Giovanni. Uy. Rafael Higuera, a ver qué nos dice Rafa. 2-1 gana Argentina. Uy. Se me ha repetido, ¿eh? Muy bien. Se vuelve a repetir. Uno último, Mónica Bernal. Igualito. 2-1 gana Argentina. Bueno. Mañana lo sabremos, señora. Mañana lo sabremos. Hagan sus apuestas desde ya. Bueno, y llegamos nosotros así al final de esta emisión. Por lo que usted dijo ayer. Recuerden y atentos a esto. Es mía. Ya va a tener el espacio para defenderse, porque a continuación no se pueden perder este programa que empieza hoy, los va a estar acompañando hasta el final de esta Copa América, que se llama justamente así, Red Más Copa América. Ahí tenemos a nuestros mejores hombres del deporte para que ustedes entiendan, analicen. Se lo van a pasar muy bien, Paula. Tenemos representación femenina, ¿cierto? Sí, claro, tenemos una súper representación. Y la voz más experimentada, ya te lo puedo decir seguro. Bueno, mejor dicho, ya sorpresa. la van a ver, una gran sorpresa. Sin parar fines de semana, ¿no? Sin parar. Perfecto. Ah, claro, Sin parar. el fútbol no para. Empieza nuestro mes favorito. Bueno, llegamos nosotros así al final de esta emisión. Feliz fin de semana para ustedes. Giovanni, para usted feliz Día del Padre. Ay, padre muchas amoroso, dedicado, comprometido. Ustedes no saben, para todos los padres de aquí del canal, para todos los padres de Colombia. Desde Nos aquí también volveremos le a pido encontrar. a mi padre le deseo una feliz besos Día a del su Padre. papá. Que sea aquí. Papá y a mi abuelo. Buenas noches.